El punto de partida es sobre todo el buen vivir que el gobierno del Ecuador y quienes, diríamos, los intelectuales indígenas que apoyan al gobierno, lo han traducido como buen vivir al summa causa y lo consideran que su término, el término de summa causa, es apenas un invento del 2004 en una comunidad de Sarayaku, realizado por un dirigente de dicha comunidad. Sarayaku está en la Amazonía. Entonces, a partir de eso, en cambio, yo soy quichua de la sierra y en ese sentido, pues toda mi vida he sido parte cotidiano, diría, de la vida que llevamos y siempre está relacionado con este Ali Kausai. El Ali Kausai es lo cotidiano, lo normal, la vida que se lleva en la comunidad y que tiene mucha relación con las actividades normales, pero que tienen significado en la relación con la familia, en la relación con los demás, la comunidad y también con la naturaleza, y, bueno, incluso con los espíritus o seres que están en la naturaleza. Esta relación siempre se la expresa, por ejemplo, con Ali Kausai. Incluso para saludar nosotros decimos Imanaya Kangi y Aliya Chukangi, siempre refiriéndose si está bien, ¿no es cierto? Pero es esta relación con los demás, aunque no es solo la relación, sino también un estado de la persona en relación con las demás personas. Y Ali Kausai, entonces sería algo práctico. Mientras que summa causa, mirado en los textos que yo he encontrado en el proceso del movimiento indígena del Ecuador, de las organizaciones indígenas, en sus periódicos, en sus documentos de difusión, incluso en algunas cartillas, textos de alfabetización en quichua, he encontrado el summa causa como una esperanza o como un horizonte de vida. Y eso hace pensar mucho sobre la la proyección hacia el futuro, ¿no? Que de alguna manera está presente, es decir, tenemos una vida práctica real, pero también una proyección hacia el futuro. Entonces, la traducción exacta de summa causa y es vida hermosa, vida plena, no es buen vivir. Y ahí yo lo considero que buen vivir más bien es un uso del término de summa causa y traducido a buen vivir, que está mal traducido, un uso estratégico del gobierno como política o parte de su política para establecer o más que establecer para buscar una relación con el movimiento indígena y pensar que esa puede ser una ligazón que a largo plazo, pero nosotros al menos estamos mirando ahora que si no existen políticas claras en esta dirección, no habría nada, ¿no es cierto? Ahora, en la parte económica, siempre que hago relación a, bueno, primero cuando hablo de Ali Kausai, en nuestra comunidad hay prácticas, hay relaciones, hay acciones, actividades que están muy relacionadas a la chacra, es decir, a la actividad agrícola, que tiene mucho que ver con la semilla, con la posibilidad de producir esa semilla y sacar nuestro propio alimento. No se podría entender a alguien que no tiene tierra y no tiene dónde sembrar su semilla y no se podría entender que ahí que es summa causa. Entonces está por eso relacionado muy bien a la vida, a la generación de la vida y tú misma la puedes en forma autónoma sembrar tu semilla, obtener tu semilla y tu alimentación. Eso en cambio en la lógica pues capitalista occidental pues hay una empresa que produce tantos productos y te ofrece y te mete en la lógica del consumismo. Entonces, ahora sí se utiliza este otro sistema, el dinero. ¿En qué momentos? Es decir, para pagar de la luz, para pagar del agua, para pagar los impuestos, y ahí hay que trabajar en el otro sistema. Pero lo que es la vida, es decir, la comida, básicamente todo lo que es la producción de las semillas nuestras, se lo hace en la familia, en la casa. El summa causa, como término quichua, porque es quichua, es tomado desde el gobierno de Correa y más aún es constitucionalizado, diríamos, en el 2008, relacionado
básicamente a un régimen de desarrollo, es decir, a una forma de desarrollo que se creía, bueno, ahí hay ya algunos análisis respecto de ese summa causa, unos pensando lo que es una alternativa a este desarrollo, otros pensando que está dentro del mismo desarrollo, pero que tiene otro tinte, otra característica económica. Y también luego hay varios análisis respecto de una posición ambientalista, ¿no? Es decir, la defensa del Yasuní, que es un ejemplo claro en el Ecuador, el no extractivismo, igual el que no estemos de acuerdo con la minería, genera este tipo de concepto ambientalista, es decir, el respetar a la naturaleza. Y desde ese punto de vista en la Constitución hay varios derechos de la naturaleza, o sea, se introduce en la Constitución del Ecuador derechos de la naturaleza. Aunque hay igual cuestionamientos de, bueno, quién es la naturaleza, quién la ejerce, cuál es el sujeto que la ejerce, yo diría que finalmente para nosotros no hay problema, porque nosotros sabemos que en la naturaleza hay seres que tienen vida y que si miramos que está en un proceso de muerte, sabemos que hay que hacer en la naturaleza. Eh, Hay otro concepto a partir de eso mismo relacionado a mirar más como esencialista, diríamos, como etnocéntrico, es decir, solamente una posición de rescate de esos pensamientos desde la perspectiva indígena, queriendo sobresacar o sobresalir solamente el conocimiento, los saberes de los pueblos indígenas. Ahí muchos lo identifican como un volver al pasado o como estar queriendo regresar el pasado hacia el presente. Eh, mm, Parte de este proceso son muchos de los dirigentes que están al frente de las organizaciones. Sin embargo, hay una tercera línea que es mucho más amplia, que tiene que ver con un proceso entre culturas, que se lo ve porque la CONAIE, al menos considerando que nosotros como mi comunidad es parte de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ahí vemos que el proceso de vida de suma causa o el ideal de la vida hermosa es entre todas las culturas, no solamente solo una cultura. Y creo que el proceso que vivió en los años 80, 90 y 2000 de movilización, de acciones, diríamos, de los grupos sociales, estaba vinculado, por ejemplo, a ambientalistas, al sector urbano, a los barrios, estuvo vinculado a otro tipo de organizaciones que tienen que ver con, por ejemplo, con su definición incluso de los GLBTs, diríamos, grupos que tenían otro tipo de luchas sindicales, obreros, estaban vinculados y la CONAIE se convirtió en un centro, en un espacio de debate de toda esta búsqueda de que no solamente corresponde a los pueblos indígenas el plantear o el buscar o el anhelar la vida hermosa, sino es una construcción colectiva de todo el Ecuador. Y ahí es cuando se plantea a la Constitución del Ecuador, a la sociedad ecuatoriana, una sociedad intercultural y un Estado plurinacional, que en principio en los años 80 fue totalmente rechazada por los gobiernos de turno, considerando que pensaban que nosotros queríamos crear un Estado dentro de otro. Nuestra lucha era por este mismo Estado, pero que en cambio reconozca la diversidad de culturas, la existencia de diversidad de culturas, las diversas relaciones que existen entre estas culturas y que permitan generar otro tipo de relaciones. Y el Estado tenía que entonces cambiar toda esa estructura para que pueda dar cabida a todo este tipo de relaciones. Ese es básicamente los conceptos que se desarrollaron después diría del año 2000. Ahora diríamos que hay simplemente un camino, una sola línea totalmente de desarrollo, que es la línea ambientalista, que es la que más está prevaleciendo, considerando también los discursos internacionales del calentamiento global, la destrucción de la naturaleza, igual la reducción de los espacios, la contaminación, entonces tiene mucha relación con eso.
Sin embargo, para nosotros, y creo que eso es parte en cambio ya de mi investigación, no solo es eso, no solo eso, la cuestión ambiental, sino también las relaciones que se establece con los demás seres, con las demás culturas, por un lado, incluso con uno mismo, y también las relaciones con la naturaleza y también las relaciones con los espíritus que en nuestras comunidades existen. Entonces es más integral esta visión del summa causa que nosotros planteamos, que incluso va a romper, porque estamos hablando hoy del siglo XXI, va a romper con esa lógica de creer que estamos queriendo regresar hacia el pasado o queriendo traer el pasado hacia el presente, que es una cosa totalmente distinta. Pues nosotros estamos aquí, nuestra intención es seguir discutiendo hasta dónde es posible que nosotros, bueno, no es que todos los seres humanos, pero hasta dónde es posible que las empresas sigan destruyendo y debe haber un pare. Es hora de ir mirando que si seguimos en este ritmo de destrucción de la naturaleza, pues la única tierra va a desaparecer o va a terminar, y eso es nuestra preocupación.